Saludos, señores, buenos días. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Lo que pasó. En estos momentos, el mundo ha centrado su mirada en Medio Oriente y de ahí salen los estímulos más fuertes en términos emocionales, porque entre Israel y la Franja de Gaza se está produciendo un evento atroz. Ya superan los 2.000 muertos, civiles, de gente que no tiene nada que ver con conflictos religiosos, económicos, militares o políticos. Más de 2.000 muertos inocentes. Y esto impacta a la humanidad, moviliza todos los órganos que se encargan de vigilar el orden mundial. Las Naciones Unidas, las organizaciones regionales, la Liga Árabe, la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, en fin, los poderes políticos, los centros de poderes políticos mundiales. ¿Qué pasó allí? ¿Qué desató esta masacre que hacía años que no se producía? Y aunque habían confrontaciones eventuales entre el ejército israelí y algunos milicianos, no se había desatado una masacre de esta magnitud desde hace años. Bueno, intentaré hacer una aproximación de explicación a esto. En los últimos años, Israel ha estado negociando acuerdos de distensión con vecinos árabes, con el propósito de ir aislando las facciones más extremas del ámbito palestino, con el propósito de pelear con los que tiene de frente y no tener que cuidarse la espalda. Pero además, con el propósito de fragmentar el apoyo económico de naciones árabes a las milicias más extremas palestinas. Así negoció acuerdos con Omán, con Bahrein, con los Emiratos Árabes Unidos y estaba próximo a anunciar un acuerdo con Arabia Saudita. Pero esto, naturalmente, reducía el apoyo económico a las milicias más extremas palestinas y amenazaba con agrietar seriamente la unidad árabe contra Israel. Bueno, para que el mundo árabe volviera a abrazar las causas más extremas de los palestinos, porque la gente debe saber que hay palestinos más moderados. Por ejemplo, la autoridad palestina, que controla gran parte del territorio donde están asentados los palestinos, no participa en lo que Hamás ha cometido en estos momentos.
y aunque no tiene una confrontación con Hamás y otros grupos extremistas, no es partidaria de llevar los reclamos del pueblo palestino a extremos como estos. Y Hamás se ha quedado con el poder y el control de la franja de Gaza, donde están asentados unos 2.3 o 2.2 millones de palestinos, que por cierto es la comunidad palestina que vive en la situación económica más extrema. Más del 60% de los habitantes de Gaza viven por debajo de la línea de pobreza. Y entre el 75 y el 80% viven en la pobreza. Imagínense el desastre humanitario que hay ahí. Bueno, como Israel ha estado avanzando acuerdos con la comunidad árabe menos radical, Hamás tiene que llevar a cabo una acción brutal que recomponga la unidad árabe alrededor de los palestinos más extremistas. ¿Por qué? Bueno, porque esos gobiernos de países árabes tienen en la base de la sociedad una comunidad fanática muy fuerte, y si ellos adoptan una actitud hostil frente a las acciones de Hamás, ponen en riesgo la estabilidad interna de sus propias naciones. Por tanto, tienen que apoyar, obedeciendo a presiones de los pueblos, a presiones internas, tienen que darle apoyo a las facciones palestinas, no importa las actitudes extremas que adopten. Hamás, conociendo eso, pues aprovecha una situación interna que se está dando en Israel. En Israel hay en camino, o estaba en la lucha por encaminar unas reformas judiciales que había afectado a todo el cuerpo social e institucional de esa nación. Había dividido la sociedad. Es más, eso llegó a extremos tales que sectores militares amenazaron con rebelión. O sea, se fragmentó la unidad del pueblo israelí, del pueblo hebreo. En todos los estamentos estaba fragmentado por esa lucha, uno por impedir la reforma judicial y otro por llevarla a cabo. En ese estado de fragmentación planifica Hamás el ataque. Por eso pocos se explican cómo pudo Hamás violar la extrema seguridad que había mantenido durante años el ejército israelí en toda la frontera con la franja de Gaza. Bueno, porque estaban divididos. Y cuando hay divisiones en Israel, al igual que en Palestina, hay espacios extremos de la sociedad y del sector militar, que son partidarios de la guerra encarnizada como es partidaria Hamás. Por eso los palestinos siempre han tenido como argumento impugnante contra Israel el hecho de que Israel lleva a cabo acciones como esa de Hamás, matando cientos de civiles. ¿O qué ustedes creen que está haciendo ahora mismo Israel como respuesta a las acciones de Hamás? Hamás acaba de matar 100 israelíes, y ya, 1000 israelíes, perdón, civiles, 1000 civiles. Bueno, Israel está matando 1000 civiles, no está matando exclusivamente a las bestias de Hamás que llevaron a cabo esa carnicería. No, está matando a civiles, muy pobres, por cierto,
civiles extremadamente vulnerables que viven en la Franja de Gaza, que son palestinos, descargando una rabia bestial e irracional provocada por las acciones de otras bestias. Es en el marco de ese cuadro que se produce la carnicería que hoy está presenciando el mundo en Medio Oriente. Muchísimas gracias, señores.